Ocasión desglosaremos las perspectivas de género para el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres. La igualdad es la semejanza de condición social, derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y de los hombres respecto a la ley y cómo se relacionan en la sociedad. La perspectiva de género te permitirá reflexionar sobre la condición y posición de las mujeres y los hombres, en donde se garanticen que ambos obtengan los mismos beneficios en todas las esferas de su vida y promover así el desarrollo, la democracia, la igualdad y la no discriminación. Les comento un poco de la historia de cómo las mujeres tuvieron que luchar para ser visibles. La evolución histórica de los derechos humanos de las mujeres en el campo de la legislación. Vemos que al día de hoy una de las asignaturas pendientes es alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por lo cual realizaremos un recorrido en la historia mundial. Los derechos humanos de las mujeres estuvieron totalmente ausentes, estaban excluidas de cualquier derecho. Tenemos un punto de inicio, el cual nos ubica en la década de los 70. En esta se inician algunos movimientos feministas, grupos de la lucha social, que reconocen que efectivamente hay desigualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres se encontraban limitadas en cuanto a sus derechos. La participación de México en los tratados internacionales lo hace en un país vinculante. La primera conferencia mundial por parte de la ONU tuvo lugar en la Ciudad de México en 1975. La segunda conferencia mundial por parte de la ONU fue en Copenhague en 1980. La tercera conferencia mundial por parte de la ONU fue en Nairobi, Kenia, en 1985. En esta cumbre se reconoce la violencia contra las mujeres, afectando la dignidad y los derechos humanos. La cuarta conferencia mundial por parte de la ONU fue en Beijing, China, en 1995. En Beijing se consideraron 12 temas, entre los principales son medio ambiente, relaciones familiares, pobreza, conflictos armados y educación. Otro dato importante se menciona que las 2/3 partes de la población mundial son mujeres, y estas son mujeres pobres. Desde la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, se reconoce que los medios de comunicación también reproducen violencia y estereotipos. Los derechos humanos son integrales, universales, imperceptibles e indivisibles. En la Convención de la ONU de 1979 fue creada la CEDAW, es la Carta de los Derechos de las Mujeres. En México fue firmada en 1981, la Constitución de los Derechos Humanos de las Mujeres. En 1994, la Convención Interamericana fue creada en Brasil, Belém do Pará. Es un convenio especializado en la violencia contra las mujeres. En México se publican 2 leyes. En agosto del 2006 se publicó la Ley Federal para la Igualdad de Mujeres y Hombres. El 1 de febrero de 2007 se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre sin violencia. En conclusión, tenemos que ser conscientes de saber que contamos con dispositivos actuales, reconocer los cambios en las leyes y la participación en las conferencias y cumbres internacionales de nuestro país, que lo han vinculado en los cambios de leyes. Esto es un gran aporte para la igualdad. También podemos aportar cambios en la mentalidad de los hombres y las mujeres. Esto es un reto. Reconocer la unión del punto de vista individual, esto nos dará ventajas, derechos, para conseguir una igualdad. Ser conscientes que cuentan con dispositivos normativos, cambios de leyes, para poder agilizar el proceso de igualdad. Mencionaré una reflexión de por qué a las mujeres se les encasilla en el espacio privado. El acceso de las mujeres a las instituciones del Estado implicó el cambio del Estado mismo. Nuestra mirada desde dentro del Estado cambió el propio Estado. El Estado moderno consolida la separación de lo privado y lo público. Lo privado lo considera en el ámbito doméstico, lo cual abarca el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Lo público lo consideraron en el ámbito político, lo cual abarca la política y la toma de decisiones. Las mujeres estaban enfrascadas en el tema de la reproducción. Hijos, esposa, casa, vestido, sustento. No tenían la posibilidad de participar en la política, en los asuntos del Estado.
Explicaré qué rol juegan los estereotipos y cómo debemos evitarlos en lo cotidiano. Están relacionados con las características sociales y culturalmente asignadas a los hombres y las mujeres, a partir de las diferencias físicas basadas principalmente en su sexo. Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, teniendo un mayor efecto negativo en las mujeres. Los roles de género son las expectativas de actuación sobre los comportamientos y privilegios que se esperan en virtud del sexo al que perteneces. Los roles de género se han aplicado a las mujeres, pero también afectan y discriminan a los hombres. La igualdad y la desigualdad entre mujeres y hombres tienen múltiples dimensiones. La sexualidad, duración de vida, el propio cuerpo, los procesos productivos, la vida doméstica, la vida pública, los procesos productivos materiales y simbólicos, el trabajo, las propiedades, conocimiento e información, poder político, estilo de vida, relaciones afectivas y espacios físicos. Existe una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. La teoría de género es un cuerpo de conceptos para la igualdad de teoría de género. Tener una expectativa es un lugar desde donde yo me coloco para apreciar la realidad. La perspectiva de género es el marco que nos permite entender la desigualdad desde un desorden social. Los grupos humanos se han organizado para determinar cómo vivir en sociedad y distribuir las tareas. Los hombres eran concebidos como superiores y las mujeres como inferiores. El sistema sexo-género, la desigualdad tiene una base en la concepción de que lo conocemos como género. El género es una construcción social en la relación de hombre y mujer. El sexo explica la diferencia a partir de la biología. Hasta hace muy poco las mujeres en México no podían acceder a las candidaturas y puestos de decisión. Los estereotipos de género no deben ser obstáculo para la vida política de las mujeres. La perspectiva de género busca transformar las percepciones como teoría de género, feminismo y lucha de mujeres. Los estereotipos de género encasillan a los hombres en lo público y lo prestigioso. Los estereotipos de género encasillan a las mujeres en lo privado, en las tareas de cuidado del hogar y los hijos. La negación a acceder a las oportunidades de igualdad de condiciones. Esta realidad desigual está lista para ser revertida. Las mujeres debemos exigir la igualdad, que podemos tener posibilidades de desarrollo en todos los espacios. El estereotipo de género es la perspectiva social que se tiene asociado al sexo. El estereotipo de género impuesto hacia niños y niñas provoca desigualdad. No existe una razón para imponer estereotipos de género. Esto es discriminación velada. Los estereotipos tienen que eliminarse de nuestra sociedad. Los roles de género es cuando las personas asumen y actúan la discriminación impuesta por estereotipos. Los roles de género son conductas autoasumidas. La verdadera libertad implica vivir libres de roles y estereotipos. Tener los valores cívicos democráticos nos permite entender, respetar las diferencias. El opresor no sería tan fuerte si no tuviéramos cómplices entre los propios oprimidos. Si no tomamos conciencia del origen de la desigualdad, repetimos en automático los estereotipos. La idea es que seamos actores de la transformación. La única diferencia debe ser el esfuerzo de cada quien. Plantearé una pregunta. ¿Por qué se dice que lo personal es político? En los 70 las mujeres cuestionaban su exclusión de la esfera pública. La igualdad entre las mujeres y los hombres se convirtió en una demanda política, lo que implicó poder votar en el año de 1953. Las mujeres, sin ejercer el derecho al voto, las limitaba el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad, a tener participación en el ámbito político. Sin embargo, hasta los 70 se ve un gran cambio en la organización social, económica y política del mundo. Son los movimientos de los años 70 feministas las cuales empiezan a planear la exclusión de las mujeres del mundo público. Las feministas empiezan a tener un planteamiento a revolucionar todo lo que es la visión acerca del papel de las mujeres, donde argumentan que lo personal es político.
Es cuando empezamos a mirar la vida de otra manera. Es fundamental que las mujeres empiecen a ser reconocidas como un grupo social, como un gran movimiento, que tienen demandas políticas, demandas sociales y también demandas políticas públicas. Una de las principales demandas era tener democracia. Se genera el acceso de las mujeres a los cargos de elecciones y en participación de algunos cargos de administración pública, espacio de toma de decisiones. Definiremos qué es la igualdad y la igualdad sustantiva. Igualdad formal es un término normativo o juicio de valor positivo, esto es, leyes y política. Iguala las diferencias entre las personas y no garantiza resultados. ¿Qué es equidad? Principio étnico normativo, asociado a la idea de justicia, reconoce las diferencias entre hombres y mujeres. Son las medidas especiales compensatorias de carácter temporal, cuotas de género. ¿Qué es la igualdad sustantiva de? Es un término normativo descriptivo, refiere a situación de hechos y busca erradicación en los hechos. Reconoce las diferencias sexuales como condición humana universal. Igualdad formal, quedamos entonces que es la ley. La equidad es el medio, es el procedimiento. Y la igualdad sustantiva es el hecho, es hacia dónde vamos. Los derechos humanos y el Estado laico son requisitos indispensables para lograr la igualdad. Ambos conceptos son ejes articuladores de nuestro Estado de Derecho. Esto es el respeto de la ley y las instituciones. La igualdad sustantiva reconoce los derechos humanos y de ciudadanía de las mujeres mexicanas. Eleven su estándar de protección. Medida definitiva que se formula la concepción del poder político, en partes iguales, hombres y mujeres, sociedad democrática. El derecho político de las mujeres a participar en los asuntos políticos. La igualdad de la ley no ha sido suficiente para garantizar los derechos de las mujeres. Fue necesario legislar en espacios sobre los derechos de las mujeres. Cuando hablamos de igualdad sustantiva, hablamos de normas políticas y condiciones de acceso. Entonces lo sustantivo significa igualdad en las leyes y más igualdad en los hechos. La igualdad tiene que considerar posibles diferencias o desventajas. La igualdad sustantiva es una aspiración y un derecho para las mujeres. Explicamos la importancia de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Parte de la idea de que los comportamientos estereotipados y los roles culturalmente asignados a hombres y mujeres limiten el desarrollo y la potencialidad de ambos. Permite visualizar las diferencias entre derechos y oportunidades, la distribución desigual de los recursos materiales, el prestigio y el poder, así como los efectos diferenciados que tienen las leyes, las políticas públicas y cualquier decisión del Estado en la vida de hombre y mujer. Existe una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. La perspectiva de género inicia por nosotros mismos, por nuestras familias. La perspectiva de género es indispensable para alcanzar desarrollo y, por lo tanto, felicidad. Gracias.